Gracias de verdad, Karina, por esta oportunidad. Vamos a empezar con esta entrevista. Karina Gidi, me la aprendí bien para no regarla. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, mucho gusto en saludarte, Bruno. Eh, de verdad, tantos proyectos que tienes, pero así que vamos a empezar por tus inicios. ¿Cómo es que empieza este amor al arte? Ah, pues siempre estuve en contacto con las artes escénicas. En mi caso se veía teatro, con mi papá veíamos mucho cine. Entonces, la ficción siempre estuvo cerca en mi infancia y yo de niña jugaba a hacer obras de teatro y pensaba que todos los niños jugaban a hacer obras de teatro, que eso era un juego muy común y muy normal, como que era algo que todos los niños hacían. Ya luego me fui enterando que no tanto o no tan intensamente como lo jugaba yo. Y después saliendo de la prepa, acompañando a una amiga querida a un taller de actuación en la Caja de la Universidad Veracruzana, ahí se me abrió un mundo donde dije yo, esta libertad yo no la conocía, esta posibilidad de jugar con el cuerpo, con la mente, eso yo no lo conocía. Y así empezó en realidad. Ya después vi pues que era un trabajo que había que estudiar, que era un trabajo que tenía un propósito, que tienes que aprender muchas cosas para poderlo hacer lo mejor posible, pero lo primerito fue el pensar, esto es algo que es muy apasionante, muy divertido, muy disfrutable, de mucha libertad. Así fue. Mencionas que estudiaste en Casa Azul. ¿Esa fue tu primera escuela? No, no, yo dirijo Casa Azul Ok, actualmente, qué con padre. escénicas y audiovisuales, que estamos apenas iniciando el semestre, el segundo semestre Ok, del año. No, no, yo estudié en dos escuelas que ya no existen. Una es el Núcleo de Estudios Teatrales, el NET, que estaba en la Condesa, y la otra es la escuela, el Foro de Margules, que ok. es a quien considero mi sensei. Ay, qué padre gente se está uniendo. Pero bueno, luego las leemos. Ajá, esas dos son las escuelas donde yo estuve, ya ninguna de las dos existe, lamentablemente. Eh, Mis maestros, digamos, más importantes, además del propio Margules, a quien considero mi sensei, fueron Raúl Quintanilla, Pepe Caballero, son los maestros que más honda huella dejaron en mi formación. Eh, ¿Cómo te sientes ahorita, por ejemplo, ¿no? De venir estudiando actuación y ahora me comentas que diriges Casa Azul, ¿no? Que es una de las escuelas más importantes de México para la actuación. ¿Cómo te sientes con esta oportunidad? Pues sí, ha sido un aprendizaje muy grande para mí. Yo voy a cumplir 5 años de estar a la cabeza de la escuela y me apasiona, o sea, es un trabajo que me apasiona completamente, porque me apasiona hablar de la actuación, porque me gusta mucho convivir con los maestros y con los estudiantes, ver el proceso a lo largo de los 3 años que dura la carrera, cómo llegan algunos con una idea de la actuación, otros con muy poquita idea de la actuación, y ver cómo se les va ampliando el panorama, cómo van entendiendo de qué va el oficio, cómo van cambiando física e internamente a lo largo de la carrera. Es apasionante para mí. Poder dialogar con los maestros que me lo permiten, de cómo vamos a lograr que este grupo en particular crezca, se expanda, tenga experiencias que lo vuelvan más capaz y cuidar la convivencia en la comunidad. Son muchas habilidades las que descubrí que tengo que tener para poder realizar un trabajo que es dirigir una escuela como Casa Azul. Me apasiona mucho, me estresa mucho también, pero lo hago con todo el corazón. Sí, claro, porque es algo que te gusta, ¿no? Así es. Se dice que cuando empiezas a vivir de lo que más te gusta, eres afortunado en la vida, ¿no? Bueno, sí,
soy muy afortunada. O sea, soy muy afortunada por muchas cosas, por mi entorno familiar primeramente, eso es lo que más me hace sentir una mujer muy afortunada, y enseguidita pues porque creo que he tenido una carrera con mucha, muy bendecida, que he tenido mucha suerte, he trabajado mucho también, pero también he tenido mucha suerte. Vi un proyectito en Facebook, ¿no? Que dices que muchos te recuerdan de ahí. Es un proyecto televisivo. Se pierde un poquito. ¿Ahí? ¿Me escuchas? Se perdió la señal, ¿no? Te está como que algo medio flojo en la conexión porque te oigo poco. Ok, ¿ahí me escuchas bien? ¿Todo bien? Ahí te escucho mejor. ¿Qué fue lo que me preguntaste? ¿Qué viste qué? Eh, un proyecto televisivo que te recuerdan muchos ahí en Facebook, de hecho lo acabas de publicar. Es que era una telenovela, película, en tu personaje. ¿Sí recuerdas cuál? Lo acabas de publicar, de hecho, apenas. Es Carmela o algo así, un nombre tenía. Fonda su silla, la serie se llama Ujú. Fonda su silla. Es la primera serie que hice, eh, fue para Canal 11, la produjo la queridísima Patricia Arriaga y la dirige el muy talentoso Alonso Ruiz Palacios. Ok, Una serie de comedia original mexicana que es una familia que son los Susilla, que tienen un restaurante, una fonda, y y yo llego a buscar trabajo. Mi personaje se llama Carmela y es una cocinera que llega a buscar trabajo. Y pues es la relación que tiene ella con todos los hijos de don Florencio Susilla y con el propio don Florencio y un montón de cosas que van sucediendo. Era una serie con un humor muy blanco, muy para toda la familia. eh, y es de las poquitas cosas que he hecho de comedia en televisión. La disfrutaba mucho, sí. Cuéntame, literal, vamos a empezar con varios proyectos que tienes, ¿no? Pero uno que me gusta a mí mucho es Un extraño enemigo, que es Mm. con Daniel Jiménez Cacho, ¿no? Que también tienes otro que se llama Las Adioses, ¿no? Pero vámonos por partes. ¿Cómo fue esta oportunidad para ti en Un extraño enemigo? Pues me llamaron al casting. Yo en el callback conocí a Gabriel Ripstein, el creador y director de la serie. Em, y, y pues es una serie a la que le tengo un cariño muy grande porque es, es un thriller político, digamos, y es la segunda vez que trabajaba con Daniel. La primera fue en Los Adioses. Eh, y trabajar con Gabriel Ripstein para mí fue maravilloso. Es un director y guionista que admiro mucho y con quien disfruto mucho trabajar. Esa era la primera vez que trabajábamos juntos. Luego hicimos una segunda temporada. eh, y pues ahí interpreto a esta señora que está como muy atravesada por una ambición, por un deseo de tener un estatus, de que su marido ascienda a esferas donde ella lo mira como dentro de la política, y pues paga las consecuencias. Me gustan esas escenas, ¿no? Porque, bueno, el personaje es Fernando Barrientos, si no mal me equivoco, ¿no? Y Y es es, una persona muy empoderada y eso, pero cuando llega a su casa se vuelve una persona vulnerable, ¿no? De cómo está el niño, cómo hablar contigo que eres la esposa en ese aspecto, pero también esa como ese cerebro detrás de él, ¿no? Del decirle, no, tú tienes que ser este, tú tienes que ser el otro. sí, hay algo ahí un poquito como de la tragedia escocesa, ¿no? Hay algo de la mancuerna entre ellos dos donde tienen una relación muy peculiar porque claramente son muy cómplices y no me parece que sea una relación de matrimonio muy común. Eh, Se dan algunos permisos, entre ellos se aconsejan, se dirigen. Ella eh,
de pronto cuando siente que él está como rindiéndose o cansándose, ella entra a apuntalar un deseo en él de seguir adelante y de obtener lo que ellos creen que les corresponde, ¿no? Que merecen tener. Es un poco escalofriante, la verdad. Una La serie muy, parte. muy buena, la verdad. Sí, yo también creo que además toda la parte del arte, pero no solo el arte, sino la, la, el habla, la forma de pensar, de conducirse, la actuación, todo siento que está muy, muy cuidado en la época. Me parece que todos los personajes, de todos los extras, en todos los momentos, está muy bien cuidado y eso hace que la serie sea muy, muy verosímil y fuerte por lo mismo. ¿Cómo fue tu convivencia con Daniel? Dices que ya tenían ahí otro proyectito, ¿no? Que es Los Adioses y Pues este. no tan poquito, este, más respeto, por favor, para la película de Natalia Beristain. Este, es la primera película bueno, la primera vez que trabajamos juntos. Sí, era la primera vez que trabajábamos juntos, creo. Sí, Los Adioses, como marido y mujer. Entonces, sí, cuando llegamos a Un extraño enemigo, ya había una complicidad o una forma ya había, o sea, yo ya lo admiraba, por supuesto, desde antes, pero ya había un cariño incluso cuando trabajamos en Un extraño enemigo. Y, y pues respeto siempre, ¿no? Y eso hizo que fuera más fácil adecuarnos a esta nuevo matrimonio. Éramos un matrimonio como Rosario Castellanos y Ricardo Guerra, y luego otro matrimonio distinto como Fernando y doña Esperanza Barrientos. Este, y eso facilitó que la relación se viera natural y que pudiéramos lograr cosas juntos, ¿no? Que trabajar con Daniel a mí me es fácil, es muy, muy disfrutable, es un actor muy talentoso. Eh, y que tiene muchísima experiencia, entonces, y que te digo, además ya a estas alturas pues hay cariño. Oye, yo te quiero hacer una pregunta y quiero que seas sincera. ¿Le contaste la verdad a tu esposo de que le fuiste infiel a Bruno Bichir en el proyecto de lluvia? Ay, ¿De qué? yo pensaba que tenían ese acuerdo Fernando y Esperanza, porque ella le da permisos de tener amantes y él pues tiene a esta otra relación, tiene esta otra familia, pero ambos saben todo esto, ¿no? Eh, Lluvia, es un misterio, ¿verdad? ¿Qué pasa allí? Yo no me acuerdo bien qué pasa ahí. Porque él llega, el personaje de Bruno, para quienes no tengan idea de dónde viene tu prank, este, eh, es es un taxista en una película que se llama Lluvia, eh, de Rodrigo García, que es una noche, me parece que todo ocurre en la misma noche, donde pues estos personajes de la vida nocturna por distintas situaciones, por personalidad o por circunstancias por las que están atravesando, habitan la noche en la lluvia. Y él es un taxista que empieza, casi que con eso empieza la película, que va a dejar a un hombre a su casa. Y él se queda todo el rato con la idea de que la esposa le es infiel, pero yo no recuerdo si sí le fue infiel o no. Yo creo que, según yo, no, pero la verdad es que no me acuerdo. Habría que Está buena, está buena. De hecho, muchos no la han visto, ¿no? Pero para los que quieran verla yo creo que ¿dónde la podrían ver? Nada más fue en la sala de cines, ¿no? Me haces preguntas muy buenas. No sé dónde está esa película. Hay varias Sí. películas en las que he tenido la suerte de participar que no sé dónde están. Debería saberlo, pero no lo sé. ¿Cómo fue trabajar con Bruno? Con Bruno también era la segunda vez que trabajaba. La primera fue en un cortometraje, el cortometraje de los peces plátano,
que creo que es el corto con el que se gradúa Natalia Beristain, o uno de los últimos años de su paso por el CCC, y que es la primera vez que trabajé con ella. Ahí éramos marido y mujer también, Bruno y yo. Eh, eh, pues complicado en el sentido de que es una escena donde él entra a casa lleno de dudas y lleno de sospechas y como taciturno. eh, en la película de Lluvia y en el cortometraje que hicimos de los peces plátano, también hay una cosa muy dura porque está basado en un cuento de Salinger donde él es un hombre muy atribulado. Es un hombre que tiene, pues no tiene paz. Y ella en realidad tampoco por él, porque está pendiente de él y cuidándolo a él y nerviosa por él. Eh, pero bueno, pues otro actor con miles de años de experiencia, por la familia de donde viene, ha actuado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues también muy lindo trabajar con Bruno. Qué padre, ¿no? Te han tocado proyectos muy, muy buenos con, digo, todos los actores son buenos con mucho respeto, ¿no? Pero hay muchos que ya vienen haciendo una trayectoria ya de años, ¿no? Y tantas películas. Que es, por ejemplo, Diego Luna, ¿no? Que estás también con él en La Máquina. Así es, a Diego lo conozco desde que éramos muy jóvenes, él más joven que yo. Eh, Hicimos un curso juntos con un director francés que vino a dar, creo que fue una semana o 2 semanas de taller, que se llama Georges Labaudin. Nos invitaron a varios actores y actrices de distintas edades a tomar ese taller. Eh, Organizaron desde la Coordinación Nacional de Teatro. Eh, Ahí convivimos en ese taller. Luego estuve en una obra que él protagonizó que se llamaba Festen, basada en la película de Thomas Vinterberg. Eh, Esa la dirigió Martina Costa. Después, Diego, pues, me honró invitándome a protagonizar Abel, su primer película, su ópera prima. Y luego Gabriel Ripstein me convoca a ser su esposa, la esposa de Diego, en La Máquina. Entonces sí, ya hay una relación laboral y también quiero pensar que de cariño desde hace mucho tiempo. A mí me causa mucha admiración lo que Diego ha logrado con su carrera, mucha, muchísima. Eh, y en la máquina, además, pues tuvimos que resolver varias cosas juntos porque los guiones habían sido muy, muy trabajados y a veces cuando hay textos que son muy, muy trabajados, eh, generan un poquito de confusión en quienes los interpretamos. Entonces, de pronto, entre Gabriel Ripstein, Diego Luna y yo teníamos que hacer como algunos ajustes ahí sobre las rodillas en el set y cuando estábamos trabajando nosotros era más o menos fácil hacerlo porque había eh, como un trabajo muy cuidadoso y queriendo los tres lo mismo, que era que la escena tuviera sentido y saliera bien y que de ser posible pues fuera divertida y es un personaje muy loquillo el que me tocó a mí en la máquina, pero me atreví a hacerlo porque estaba yo pues rodeada de gente muy, muy, muy talentosa, ¿no? Como Pues, Diego, Gael Gabriel, García, ¿no? También sale. como Gael, claro, Gael. Es que ese par, la verdad que son una maravilla juntos. Tienen ya una especie de entendimiento mutuo y hay el carisma como que les fluye en las venas, pero además de eso, del carisma, pues esto es del entendimiento mutuo que te menciono, les hace tener ahí una forma de trabajar que los hace muy adorables, o sea, son de nuestras personas favoritas, ¿no? La industria del arte y del entretenimiento, ellos son pues dos de nuestros favoritos. Y eso creo que además es de las cosas más valiosas que tiene la serie, la relación entre ellos dos. Así que uno de los favoritos del cine mexicano, ¿no? Uno de tantos. Mm. Entonces me comentas que la película de Abel fue dirigida por
¿Diego? Así es, no hiciste tu tarea, Bruno. No, sí, sí, te pregunto eso y te iba a hacer esta pregunta porque veo que también sales ahí con Jazzpeak. Ajá. Ajá. ¿Cómo te fue en este proyecto? ¿Cómo me fue? Me fue muy bien. Eh, los tres actores que hacen de mis hijos eran unos niños jovencitos eh, muy encantadores y muy dispuestos al juego. Diego creo que hizo un trabajo muy cuidadoso. Eh, el guión me parece peculiar, sorprendente. Eh, con Chema ya había trabajado en esta misma obra de Festen, donde había trabajado con Diego antes. Eh, también como esposos, también en una relación complicada. Entonces, eh, me sentía ahí muy a salvo, pues, trabajando con ellos tan de cerca. Y la parte retadora, bueno, hubo varias cosas retadoras, pero una de ellas era el acento de Aguascalientes, que la familia que somos en esa película somos de Aguascalientes. Y entonces, esa parte sí. mmm, lo bueno es que tuvimos viajes a Aguascalientes para ir a estudiarlo un poquito y que afortunadamente los dos niños, Abel y su hermano, eh, eran actores de allá. Entonces, cosa de acercarse a pegar la oreja y poder oírlos hablar para poder volver a pescar el acento. También está Carlos Aragón allí haciendo un personaje muy importante que por cierto acaba de ser su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Carlitos. Eh, a quien conozco también de hace muchos años, desde la impro, no sé desde cuándo, pero muchos años de amistad y de cariño y de respeto. Entonces, eh, pues esa parte era como, te puedes relajar porque estás rodeada de gente maravillosa y muy talentosa. Oye, Karina, ¿qué sentiste al recibir el premio Ariel como una de las mejores actrices? Ay, pues la verdad, como a mí me lo habían antojado desde hacía 18 años, que fue la primera vez que... Entonces ya le traía yo muchas ganas a la estatuilla y, y temblaba de alegría. La verdad es que temblaba de alegría, temblaba de felicidad y de orgullo. Yo no sé cómo sientan otros actores y actrices que se lo ganan a la primera. Debe ser maravilloso. Eh, pero en mi caso, como se tardó tanto, como ya era la cuarta nominación y esas cuatro nominaciones ocurrieron a lo largo de 18 19 años, entonces ya era algo muy deseado para mí, porque además nunca falta que por una u otra razón, cada vez que te nominan, de pronto tienes la sospecha de, ay, a lo mejor sí me lo voy a ganar. Te pasaba como Leonardo DiCaprio con el Oscar, ¿no? Toda proporción guardada, me pasaba algo similar. Es difícil, fíjate, uno trabaja para contar historias, hacer un proyecto idealmente con gente muy padre, historias eh, que tengan sentido, que sean valiosas o que por lo menos sean entretenidísimas. Eh, pero no te pasa nunca por la cabeza cuando las estás haciendo qué podría suceder, a qué festival podría ir, a qué premio te podrían nominar. No sucede. Sin embargo, cuando te nominan, es muy difícil no desear ganar, es muy difícil. O cuando te enteras que mandan un proyecto a un festival, es muy difícil no desear que lo elijan para que puedas ir, ¿no? Al Sundance, a Cannes, yo qué sé, ¿no? Entonces, ya le tenía yo muchas ganas. Que por fin sucediera, pues me llenó de alegría, que además sucediera con esa película que fue Los Adioses, donde me dirige Natalia, donde comparto crédito de forma tan cercana con Daniel, que además el premio me lo entregaran Chema e Irene Azuela. Fue todo muy, que pudiera estar mi hija mayor allí en el público. Este,
Fue una belleza de noche, la verdad. Eh, ¿Cómo lo conservas? Literal, lo tienes en una vitrina, ahí está en un mueble. Una habitación que es como la habitación de huéspedes, cruzado con estudio, que está frente a un pequeño jardín. Eh, Ahí hay un librero y en ese librero está el Ariel muy en el centro, la verdad. Qué padre, Cari. Sí, Cuéntame, ¿cómo te ha ido ahorita con Chespirito, ¿no? Que es el proyecto más reciente ahorita que tienes. pues justo tuvimos el jueves pasado una reunión para celebrar, bueno, para ver el último capítulo, el octavo capítulo de la serie y para luego juntarnos todos a comer, beber y celebrar. Eh, pues muy admirada del éxito que ha tenido. Este, no me sorprende que haya sido una serie exitosa. No sabía qué tan exitosa. Esto me fui enterando ahí como de porcentajes y cifras que pues sí llama mucho la atención. Eh, y pues por otro lado tiene sentido porque era una figura muy relevante en las décadas en las que produjo y produjo personajes y capítulos del Chavo del Ocho y del Chapulín y tal. Y somos muchas personas las que nos criamos viendo su trabajo, ¿no? Nos dio vocabulario. Así como Juan Gabriel nos enseñó a expresar el amor a todo el pueblo de México y más, así siento que Chespirito nos dio parcial, sesgada, y la ignorancia que hay con respecto a activarse, trabajarse, ampliarse. Eh, por lo tanto, creo que sí tiene que ver de niños y de adolescentes y de preadolescentes. Estaba en nuestra casa y como no había además 700 opciones de plataformas y canales, eh, lo veíamos sin dudar, o sea, lo veíamos sin preguntarlo dos veces. Eh, Entonces, bueno, a mí me toca jugar en una parte chiquita, porque soy la mamá de Roberto Gómez Bolaños en escenas contadas con los dedos de una mano, donde lo lleva al circo de niño, donde luego lo manda un tiempo a Guadalajara con su hermana, porque con la hermana del personaje de Elsa Bolaños, porque no está pudiendo con sus tres hijos ella sola. Y luego, cuando ya es un muchacho, un joven adulto que está empezando a tomar decisiones, aquí está Nur saludando. Oh. Este, ya tomando decisiones de vida, de si se queda en este trabajo de oficina que tiene o si apuesta con esa fe tan grande que tenía en él mismo por su línea, sus creaciones, ¿no? Eh, y luego ya la escena donde ella está agonizando. Entonces es poquito lo que me toca narrar a mí, pero tenía yo muchas ganas de estar en esa serie, entonces me siento contenta de que aunque sea en ese poquito, pude formar parte de un proyecto pues que ha resultado pues toda una sensación a nivel Hispanoamérica. Entonces, este, muy contenta con los directores, con los tres directores que trabajé, y muy agradecida con Paulina y con Roberto Gómez Fernández por haberme contemplado. Sí, es una serie que le está yendo de hecho muy bien, ¿no? Yo creo que va a estar ahí en el top uno en varias plataformas. Eh, Hay una parte que me gusta, ¿no? Donde le dices que se quite de, bueno, obviamente es en la serie, que se quite ese sueño de ser
actor o artista, ¿no? Que no va a vivir de eso. Mm, ¿Consideras que a muchas personas que se dedican a esto les pasa lo mismo? ¿De algún familiar, de algún ser querido? por supuesto. Sí creo que a muchos nos ha pasado y a muchos les siga pasando. Que haya una preocupación por eh, de qué vas a vivir, con quiénes te vas a rodear, de qué clase de personas te vas a rodear, eh, qué malos modos vas a aprender. No sé, como que sí siento que hay. Y porque se publicita con tanta facilidad las historias oscuras de los artistas, porque pues son atractivas y somos morbosos, entonces esos chismes siempre circulan y llegan muy lejos. Entre esa información que pues es parcial, sesgada, y la ignorancia que hay con respecto a nuestro trabajo y también la noción de que hay, vuelvo al asunto de la buena suerte y la fortuna, porque por cada una persona como yo que pueda decir que ha protagonizado películas, que ha protagonizado obras de teatro, que ha sido reconocida en ambas, que, en fin, lo que te decía yo de mis semáforos en verde y de mi buena suerte, por cada una como yo hay cientos, si no es que miles de actores y actrices que están batallando por tener un lugar, batallando por tener un reconocimiento y que eso no necesariamente quiere decir que sean menos talentosas que uno. Claro. Entonces, sí creo que sea algo que con mucha facilidad los papás o los abuelos o la gente cercana pueda decir, ay, Dios mío. Incluso yo he escuchado actores que dicen, ay, ojalá que mi hijo no sea actor. Me parece muy triste, pero es cierto. O sea, cuando en Casa Azul, por ejemplo, creamos la Subdirección de Vinculación y Desarrollo Profesional, porque yo no quiero que cada 6 meses egresemos a 20, 30 actores, pensando que a lo mejor la mitad o más van a ir nada más a engrosar las filas del desempleo. O sea, necesitamos encontrar un camino donde podamos echarles la mano, aunque sea un poco, en direccionarles y decir, ¿cómo puedes acercarte a estos teatros? ¿Cómo puedes acercarte a los managers? ¿Cómo puedes acercarte a las agencias de casting para tratar de, justo como el nombre de la subdirección lo dice, vincularlos con la vida profesional? O sea, sí es una carrera que puede ser muy complicada. Entonces, es una combinación de cosas la que hace, que yo creo, que las personas tengan ese temor por sus hijos. De hecho, ahorita lo que acabas de mencionar, ¿no? Que hay ya para que se orienten y eso, pero también hay actores que también están apoyando hasta con becas. No sé si escuchaste que Damián Alcázar iba, que cuando él ya, primeramente Dios ya no esté, todo su dinero recaudado lo iba a dedicar a becas para los jóvenes. No sé si Ay, escuchaste algo así. no, no Sí, sí, sabía. sí. Entonces está padre eso, que los orienten y que los apoyen para esta carrera, ¿no? Bueno, y naturalmente que hay becas bien, o sea, no becas del 100%, pero sí del Claro, 25% y del cincuenta por sí, ciento claro. para los estudiantes con mejor desempeño académico y que estén en situaciones complicadas, pueden aplicar para solicitar becas. El chiste es Ujú. que cumplan sus sueños. Pues ayudar en lo más que se pueda a que se Claro. cumplan los sueños y colaborar también lo más que se pueda en que haya espacios de trabajo diversos y amplios para que pues mucha gente pueda acercarse, ¿no? Tenemos en Casa Azul, por ejemplo, ya parece comercial de Casa Azul, pero no era la intención, este, el diplomado para actores de 18 a 30 y el de 30 y más, para quienes entraron a la vida profesional por el camino que les tocó en suerte, pero que todo el tiempo han tenido el deseo de acercarse a la actuación y ese diplomado es exitosísimo en la escuela, porque hay mucha gente que igual por un temor propio o por un temor contagiado de parte de la familia, dijeron, no, mejor yo voy a ser ingeniero o yo mejor voy a estudiar lo que sea, ¿no? Otra cosa, pero que se quedaron ahí con ese deseo de explorar sus capacidades actorales y entonces puedan estudiar el programa de 30 y más, se llama, que dura 8 o 9 meses, donde
donde trabajan el cuerpo y la voz y su imaginación y sus capacidades expresivas para poder volverse actores a los 50, 60, 70 años. ¿Tú consideras que con esto naces? O sea, el amor al arte. O sea, por ejemplo, hay gente que desde que está chiquito le gusta ser policía, ¿no? O ser abogado. ¿Tú crees que eso, con eso se nace? ¿O te empiezas a meter en este mundo y te empieza a gustar? Pues es una pregunta que no sé. Yo sí creo que, o sea, sí creo en, en el talento, pero creo que el talento también es algo eh, que pueda cultivarse, trabajarse, ampliarse. Eh, por lo tanto, creo que sí tiene que ver con una combinación de aquello con lo que naces, o sea, una cosa ahí como medio providencial, pero con el entorno en el que estás. O sea, también si el entorno puede facilitar, cuántas historias no sabemos de brillantes compositores que el papá o la mamá los sentó al piano a los 3 años, ¿no? ¿Quién sabe si una persona que más bien su papá o su mamá los lleva a trabajar en el campo a los 4 años, si en vez de ese entorno familiar estuviera en un entorno donde el papá o la mamá le ponen un violín enfrente o le ponen un piano, ¿me entiendes? Sí, ¿Qué claro. capacidades hubiera desarrollado? O si en vez de cualquier otra cosa le ponen unas crayolas y unas hojas para pintar. Si tú entras a un kinder, todos los niños son artistas. Si tú entras a un kinder y preguntas, ¿quién de aquí sabe dibujar? Todos levantan la mano. Si dices, ¿quién sabe cantar? Todos levantan la mano. Entonces yo creo que son como también estímulos a los que estás expuesto desde acercarte a presión. Se perdió un poquito, ¿va? Aló, aló. La ola, nos perdimos otra vez. Sí. Pero ya, creo que ya nos conectamos, ¿no? Oh, no. Ya, ahí ya. Ok. Okay. Pues es un muy buen consejo, ¿no? Todo lo que estás diciendo ahorita. De hecho, este lo voy a recortar y subir nada más en especial, porque sí me gusta que la gente, porque me siguen muchos actores que apenas van empezando. E incluso muchos me han dicho, oye, puedes hablar con este director y es como de, o sea, los entrevisto, pero a lo mejor no puedo tener esa confianza de, oye, no, apóyame a este chavo. O sea, pero es como para impulsarlos o a la gente que se quiera meter a las escuelas. Aparte de Casa Azul, ¿qué otras buenas escuelas hay? Uy, pues hay escuelas de gran tradición como la ENAT, que es una escuela pública, otra escuela de gran importancia también como el CUT, el Centro Universitario de Teatro, y otras escuelas privadas como la Casa del Teatro. Eh, además, ahora siento que la oferta académica está la Escuela Libre de Actuación, que es de Enrique Singer y Alberto Lobnitz. Me parece que hay muchas escuelas, hay más. Eh, el conservatorio, me parece que es otra, que también, esa no recuerdo cuál es el nombre completo, pero hay, creo que ahorita la oferta pedagógica para aprender actuación es mucho más amplia que antes, tanto en la esfera de lo público como en la esfera de lo privado, y que cada una puede tener su característica particular o su beneficio. También está Filos en la UNAM, y entonces algunas están como con un enfoque más hacia el trabajo teórico, otras con un enfoque más hacia el trabajo musical, otras son más como un diplomado y son más cortitas. En el caso de Casa Azul combinamos el trabajo actoral teatral, que es la formación que consideramos más importante, más básica, más fundamental, eh,
con el trabajo audiovisual, que es, creo, lo que podría distinguir a Casa Azul de otras escuelas, que, bueno, que además tienen más de 20 años ya de existir, pero que ahora en este formato de licenciatura que obtuvimos hace 5 años, ofrece, además del trabajo corporal, del trabajo teatral, del trabajo corporal, el trabajo actoral, el trabajo vocal, del trabajo teórico, del trabajo musical, está el área de audiovisual para ayudar a los muchachos a entender cómo pararse frente a una cámara y cómo modular su actuación de acuerdo a la cercanía del lente, ¿no? Y el ángulo de donde se esté. Porque muchos de ellos probablemente vivan de trabajar en series o en películas, como están las cosas con las plataformas. Entonces sí necesitamos que sepan eso lo más pronto posible para que no sea un shock la primera vez que estén frente a una cámara en un foro o en un set. Pues ahí está un gran consejo y orientación ¿puedo decirte maestra? Claro, quieres. De Karina Gidi. ¿Cómo fue tu convivencia con Iván Aragón? Ay, mi hijo en Ujú, Chespirito. en Chespirito. Este, maravilloso. Eso fue una fortuna para mí, porque como estaba en las 3 edades de Roberto Gómez Bolaños, entonces tuve 3 hijos chicos, tres Sí, de hijos hecho. grandes. Pero bueno, de hecho, con los grandes solamente me tocó escena con Pablo, con el propio Roberto. Eh, es padrísimo actor, Iván. Bueno, Pablo, por supuesto, es padrísimo actor. Esta serie no sería lo que es si Pablo no hubiera logrado el trabajo que logró, que es impresionante. Eh, Iván me conmueve un montón, me emociona mucho esa parte de los primeros capítulos donde está descubriendo quién es y para dónde va, y siento que tiene una luz a cuadro además que lo hace muy, muy encantador y que hizo un muy buen trabajo en esto de decidir qué hacer, ¿no? De estar confundido y con toda la dulzura del mundo poner los límites tanto a la familia como a los jefes y poder decir, yo voy para allá. Me siento que hizo un trabajo fenomenal, Iván también. ¿Cómo se llama el niño chiquito? Ahí sí no. Ah, ay, Te pasó como la serie de Luis Miguel, ¿no? Los tres Luis Miguel, pero aquí los tres Chespiritos. exacto. Igor se llamaba, no, Yago, ¿cómo se llamaba? No, una criatura, una belleza de niño con Se ve bien ojos tierno. finitos, un encanto de chamaco además. Esos los 3 niños, porque en la escena donde estamos haciendo el recorrido para ir al autobús, en la terminal de autobuses, cuando lo voy a mandar a Guadalajara, hacía un calor infernal y estábamos todos muy cansados. Y yo pienso, si estamos cansados nosotros, lo cansados que estarán los pobres niños. Y aguantaban, la verdad, valientemente. Ay, no me puedo acordar de su nombre, discúlpame. Ahí lo averiguaremos y lo pondremos aquí en los Sí, subtítulos. sí, un encanto, encantos los 3 en realidad. El que hace a Roberto además me partía el corazón porque también en la escena del circo, cuando fue sin querer queriendo, o sea, todas sus frasecitas con esos ojos. Y el gorrito, ¿no? Ay, sí, un encanto. Una Mm. serie muy buena. Cuéntame este proyecto, Cari, para finalizar, el de Colosio. También le fue muy bien, ¿no? De verdad el reparto que está en esa película es muy, muy bueno. ¿Cómo te fue a ti? Pues mira, ahí yo enteré por una decisión de último momento, bueno, no sé si de último momento, pero originalmente el personaje de Chema, que es el detective, protagonista de la película, este, trabaja con 3 asistentes, digamos, con 3 colaboradores. Esos 3 colaboradores originalmente eran 3 hombres. Ok. Y Carlos Volado, no sé si él solito o con alguien más, decidió que fuera una mujer y entonces me dijo, lánzate a trabajar con nosotros y yo fui feliz. Eh, eh, dura, porque conforme íbamos viendo el armado de las
secuencia que tiene que ver con, con la recreación de la escena en que fue asesinado el candidato, eh, pues eran como que fuertes revelaciones, ¿no? Sí, claro. De lo que sucedió allí. Eh, también creo que quedó muy padre esa película. Creo que el trabajo que hacen allí en combinación, Odiseo, Bichir y Daniel Jiménez Cacho, Chema, me parece que sí logran una cosa de mucha tensión y muy, muy bien hecha. A mí me impresionó en esta película ver trabajar a Carlos Volado, el director, porque él es editor, él es un muy buen editor, de hecho. Ok. Entonces, filma editando al mismo tiempo. Y a mí eso me parece muy genial, o sea, un talento especial. Entonces, va filmando y va decidiendo dónde van a ser los cortes y eso hace que sea eh, que ahorre tiempo a la hora de filmar. No filma mucho ni filma por todos lados porque ya sabe en su cabeza cómo quiere que quede el corte de la escena en particular. Hmm. Sí, es un proyecto muy bueno. Si no mal recuerdo, también bueno, es Jazz Peak, ¿no? Pero ¿cómo fue tu convivencia con él, con Jazz? Pues igual, muy bien, porque es súper chistoso, Chema. De verdad, súper, súper chistoso. Una cosa con la que yo sufría cuando hacíamos Festen era que te hace reír. O sea, es alguien que te descuidas, te hace reír en escena. Entonces, y también era muy travieso. En esa obra los dos eran muy traviesos, me hacían sufrir. Eh, y en la película, Chema, que es muy buen actor, pues abusaba, ¿no? Y entonces eh, hacía bromas o hacía chistes justo antes de que el director dijera acción, y entonces tenías que poner cara de detective muy seria cuando él acababa la broma, ¿no? Es muy divertido trabajar con alguien como él, muy, muy divertido. Uh -huh. Karina, de verdad, muchas gracias, de verdad, por tu tiempo. Te admiro, de verdad, tienes tantos trabajos que siempre te veo ahí en la televisión, en las series, en donde sea, siempre estés ahí. Este, Me gustaría algún consejo que quisieras darle a las personas que están o que quieran cumplir sus sueños, por así decirlo. Pues tal cual, que si es algo que tienen ya identificado como un deseo profundo, que entonces dos cosas muy importantes. Una sería que se preparen. No tiene que ser una carrera completa si no les da la vida porque ya están más grandes y necesitan trabajar. Eh, pero sí hay talleres, diplomados, cursos que pueden ayudar a que tengan esa formación, no solamente en el área de educación continua en Casa Azul, sino en otras escuelas también, que sí estudien, sí se formen, que sí lo intenten. Y la otra es que hagan alianzas, que busquen dos, tres, cuatro personas a quienes acercarse para decir, yo quiero hacer esta obra contigo, yo quiero actuar contigo, eh, porque, porque este trabajo se hace en equipo y se llega más lejos cuando se va en equipo en general. Hay, por supuesto, excepciones notables, pero en general hay que ir en banda. Y eso va haciendo que tú en el camino aprendas a trabajar en equipo y aprendas las distintas funciones que se pueden desempeñar en un proyecto teatral sobre todo, que está mucho más al alcance de nuestras manos realizar que un proyecto cinematográfico o de serie, que no es imposible, pero creo que es más factible que logres hacer con dos o tres amigos una obra de teatro a que logres hacer una serie de televisión. Grandes consejos, Cari, de Mm, verdad. pues con... Pues hemos finalizado esta entrevista. No sé si quieras leer comentarios de las personas que estuvieron conectando aquí, que fueron varios, ¿eh? Sí, Dice buenos días. Pepe que hable de incendios, híjole, necesitaríamos
otra entrevista más larga para hablar de- Se pasó Gracias muy rápido, ¿eh? por decirme lo que me escriben. Eh, Sí, sí, fin bueno, de semana. varios amores platónicos. ¿Y qué vamos a hacer? Tinder. Ah, siendo mi reina desde Fonda su silla. Muchas gracias. Eh, muchas gracias. Gracias por sus flores y, y sus piropos. Saludos a todos. Volver a protagonizar, basada en un libro. ¡Ah! ¡Ay, qué bonita pregunta! Me la llevo de tarea. Dice, si volvieras a protagonizar la historia basada en un libro, ¿de qué libro? Oh, me lo llevo de tarea. Qué bella. Ya hasta salí Bueno, regañado yo aquí. aquí hay una que, ¿cuál ha sido tu aprendizaje más importante? Bueno, un aprendizaje muy importante creo que es que tiene que ver con la humildad en el trabajo. Eh, sin duda es importante tener cuidado en cómo te presentas y en cómo vas a la alfombra roja y y en que pues subas cosas a tus redes si es que tienes redes y así, pero no olvidar tener como el ego muy ecualizado, porque es una carrera que tiene altibajos, es una carrera donde has oído esta frase de santo que no es visto, no es adorado. Sí, claro. Eh, si tú te vuelas mucho contigo mismo cuando tienes un proyecto exitoso, te vas a desconcertar mucho cuando luego estés un poco fuera del radar porque ese proyecto ya pasó. Entonces, cuiden el nido, cuiden a su familia, cuiden sus relaciones personales, cuiden su estar con ustedes mismos a un nivel íntimo, eh, para que no seamos veletas de, según me percibe la gente, eso valgo. Eso creo que es un aprendizaje muy importante. Y el otro, que me lo van a ir entendiendo con el paso del tiempo, es el poder ir adaptando la mirada al espejo, porque no es lo mismo ser una actriz de 20 que ser una actriz de 30, que ser una actriz de 40, que ser una actriz de 50. Y hay que ir, la mayoría de ustedes ni les va a resonar ni lo van a entender ahorita, pero probablemente se acuerden de mí en algunos años o algunas décadas cuando digan, ah, ya no me veo igual que antes, ¿cómo tengo que adaptar mi mirada sobre mí misma para seguir encontrando mi propia belleza, mi propia serenidad, mi propio valor, aunque empiece a aparecer lo que empieza a aparecer, ¿no? Claro, el otro camino es eh, pues querer evitarlo, pero aunque muchas de nosotras hagamos muchas cosas para tratar de conservarnos lo más sanas y lo más jóvenes posible, hay hay una cosa que no se puede modificar y que es el paso del tiempo. Y si una aspira a tener una vida larga, como yo aspiro a tener y como le prometí a mis hijas que intentaría a toda costa tener, entonces en algún momento hay que entender que los cambios son parte de la vida y abrazarlos de la manera más amorosa y sensata posible. Ese es un aprendizaje para mí que les comparto. Creo que es un tema muy importante, ¿eh? Y bueno, yo en lo personal hablo por mí, ¿no? Pero a mí sí me da miedo la muerte. Y eso que estoy todavía aparentemente joven, ¿no? Y si dices, ay, no, o sea, pensar que un día ya no voy a ver a mi familia o ya no voy a estar aquí o vivir de lo que más me gusta, sí me aterra. Pero, ¿tú cómo lo has tomado? Yo lo que trato de no pensar en la muerte eh, como algo más que una cosa natural que va a suceder en algún momento, porque me he dado cuenta que si yo me dejo pensar en la muerte, sobre todo a partir de la pérdida de mi papá y de la pérdida de mi hermano mayor, eh, me vivo con miedo, empiezo a vivir con miedo y a no querer que mis hijas
se muevan, que no, ¿me entiendes? Y Sí, no, claro. no es una manera de vivir, no, vivir con miedo no es una manera de vivir y de disfrutar, no, no harías nada, no Sí, saldrías de a la hecho. tomarías un avión, no, ¿me entiendes? No, y no, no puede uno permitirse vivir con miedo. La vida es una y es tan bonita, puede ser tan bonita, eh, que mejor, eh, más bien, pues pensar en cómo irla viviendo hasta que se pueda, cómo irla viviendo hasta que Dios quiera, para quienes creemos en Dios. Eh, muerte prematura, o sea, una muerte, cualquier, cualquier muerte antes de tiempo, o sea, cualquier muerte en vida es una muerte prematura. Entonces, no hay que permitirnos hacer eso, hay que nos dé el sol, comer postre de vez en cuando, salir al mundo, conocer gente, viajar cuando sea posible, eh, vivir. Como dicen, mantener una mente ocupada, ¿no? Mantener una mente, ese puede ser una trampa. Yo pienso mantener una mente serena. Es es una tarea para mí, mm, eh, más digna de aspiración que mantenerla ocupada. Ocupada sí, si estás aprendiendo, si estás mandando Sí, mensajes claro. al niño o si estás viendo qué cocinar, ¿no? Para que no se entienda como mantener una mente enajenada, Sí, sino sí, sí, sí. que también sea una mente que cuando estés en reposo puedas sentir Estar tantita, en paz. ajá, tantita serenidad. Sí. Es difícil, se dice más fácil, pero vale la pena intentarlo. Vale la pena, pues tratar de vivir así, como más, con menos miedos, pienso yo. Claro. Menos miedos. Y pues ¿Qué? bueno, un gusto. Qué buena entrevista, qué buena entrevista. Se me pasó muy rápido, de verdad me gustó y espero que te haya gustado a ti también. Sí, te agradezco y gracias a todos quienes se conectaron. La dejaremos por ahí colgada. Eh, y pues muchas gracias. Me ha encantado ver teatro en Teatro de la UNAM. Ah, la última vez que estuve en la UNAM fue con Una luna para los malnacidos, una obra de O'Neill que disfruté muchísimo allí. Y antes de eso estuve justo con Alonso Ruiz Palacios, el director de Fonda Su Silla, en Rock and Roll, en el en el Juan Ruiz del Arco. Bueno, pues que tengan muchas Ahora gracias. sí nos despedimos. Ahora sí. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye.